Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 20 del mes de abril del año 2024 y continuamos con la lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hermanos, terminamos el libro de Génesis hasta el capítulo 50 y hemos llevado 3 meses, 20 días en la lectura de este libro. Es bueno recapitular lo que hemos aprendido, es bueno meditar en la palabra. No trato de hacer ningún estudio teológico, sino un estudio práctico, una lectura práctica de la lectura. Y vemos acá a José ya anunciando lo que iba a hacer, ¿verdad? Anunciando lo que Dios le había dicho, que los iba a hacer subir de esa tierra, en la cual viene el libro de Éxodo, en el cual vamos a ver cuánto tiempo pasaron y la esclavitud que estuvieron expuestos el pueblo de Israel. Sin embargo, en este momento que está José, después de la muerte de Jacob, los hermanos tienen temor de que José tome represalias, ya que el padre está muerto, pues ya no le importaría que sucediera, según el pensamiento de los hermanos. Y van, la verdad que inventan esa parte, porque Jacob no dijo en ningún momento nada de eso. Sin embargo, ellos inventan esa parte de que había dicho Jacob de que perdonara a sus hermanos la maldad. Mas él, sin embargo, José, aquí es donde entramos nosotros como cristianos el día de hoy, y vemos allá cuando nos dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entendió cuál era el propósito de Dios al ser vendido por sus hermanos. Sus hermanos todavía lo veían desde un punto, llamémosle carnal quizás, del hecho de saber que José sentía odio por lo que habían hecho. Mas sin embargo, José entendía las cosas espiritualmente, a través de la relación que había desarrollado con Dios. Y por esa razón él entiende que por qué razón llevó todo ese proceso, que lo metieran en el pozo, que el papá, iniciando desde que el papá lo manda a ver sus hermanos dónde están, que les lleve algo, y luego que lo meten al pozo, que lo sacan de ahí, desisten de matarlo y lo venden a unos mercaderes, ¿verdad? Entonces él entiende todo ese proceso. Por eso él dice que para preservación de mucho pueblo, y es más, preservó al pueblo de Egipto y preservó a la nación de Israel.
la tierra de Egipto hubiera desaparecido, pues no hubieran tenido la inteligencia, la sabiduría que tenía José o la revelación que José tuvo de guardar la producción de granos durante 7 años para esos años de escasez. Entonces José sí entiende que las cosas que le han pasado ha sido para bien. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que entender que cada una de las cosas que nos pasan es para bien. Dios tiene un propósito. A veces no entendemos el por qué una persona nos hace mal o nos hace daño o nos enfermamos. Dios tiene un propósito en todo eso. Dios tenía ya planeado, ya tiene todo escrito cómo va a suceder. Entonces eso utiliza a José para enseñarle o mostrarle lo que habría durante sus 7 años para salvar no solo al pueblo de Egipto, como lo dijimos, sino al pueblo de Israel. Entonces, cada cosa que sucede en nuestras vidas, hermano, Dios tiene un propósito. Simplemente agradezcamos, démosle las gracias a Dios por lo que hace, porque algo nos está queriendo enseñar. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un corazón más dispuesto y unos oídos abiertos a poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.